Gracias, buenas tardes. Damos inicio a la audiencia dentro de la causa 2023-00, licenciado Roberto Olivero. Así es. Garante de los derechos del señor Kevin. Recuerdo su derecho, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No está obligado a declarar en su contra ni en contra de sus familiares. Tiene derecho a una defensa efectiva. Lo representa el licenciado Olivero. ¿Está de acuerdo que sea su abogado en este acto de audiencia? Necesito que sea escucharlo. Sí. Ok, gracias. De igual forma se encuentra presente el licenciado. Y también en el presente acto me otorgará poder la víctima, la concubina, esposa de mi representado. Como víctima tiene derecho a una representación, la ejerce el licenciado Perfecto. Y de igual forma como víctima a ser escuchada en cualquier etapa del proceso. ¿Fiscal? ¿Tiene la palabra? Sí, bueno, señora juez, en este momento me permita sustentar audiencia de imputación de cargos en contra del señor Silva. En virtud de que el mismo ya ha dado su general en este acto de audiencia, no sé si sea necesario que las se repitan. ¿Hay inconveniente omitirla? No la tenemos. Sí, señor, cédula número 899. Entre los meses de febrero y marzo del 2023, con abuso de confianza, cuando convivía, se apoderó de un PlayStation valorado en 500 balboas, dos control del mismo valorados en 60 balboas, un CD de videos valorados en 62 balboas, una sortija de mujer de 18 quilates valoradas en 300 balboas, un reloj marca Fósil de mujer valorado en 350 balboas, una pulsera de hombre de 10 quilates valorada en $200 y un anillo de mujer de 10 quilates, lo que hace un valor aproximado de 1.800 balboas. Este acto del Ministerio Público lo configura con un delito, con la modalidad del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de hurto agravado, plasmado en los artículos 213 y 214, numeral 3 del Código Penal, cuya pena está establecida entre 5 a 10 años. Esta imputación se le hace en calidad de autor de conformidad con el artículo 43 del Código Penal. Los elementos de convicción con los que la Fiscalía cuenta hasta el momento son los siguientes. La noticia criminal, la carpetilla con el oficio 536, contiene el informe de investigación de campo realizado por la seccional de investigación judicial de Brisas de Gol, donde individualizaron al señor Kevin. El oficio 576 de mayo, que contiene informe de investigación de campo realizado por la seccional de investigación judicial de Brisas del Gol, en donde se dejó establecido que al realizar un recorrido por las casas de empeño prestación de San Miguelito, fueron atendidos por el encargado Bolívar. Informa que al revisar los sistemas, obtuvo información de que el señor Kelvin, 24 de febrero del 2023, empeñó un reloj marca Fósil. También, al hacer un recorrido en la casa de empeño de la Gran Estación, de acuerdo a ese informe, les informaron que el señor Kelvin reflejaba empeños empeñó una pulsera de hombre de 10 quilates y un anillo de mujer de 10 quilates. Y que al investigar en las referidas casas de empeño se comprobó que estas prendas fueron empeñadas el 10 de marzo. Indicó que se había perdido otros bienes, entre ellos un reloj Fósil valorado en 350, una esclava de 10 quilates y una sortija de 10 quilates, cuyos valores oscilan en $500 aproximadamente. Indicó además que el indiciado lo había amenazado y a él y sus familiares y a la esposa y a su hijo. Consta la medida de protección que número 261 del 15 de mayo, donde impuso alejamiento hacia él, hacia su esposa y hacia sus hijos. Consta la entrevista de mayo del 2023, donde señala que el indiciado no es familiar, estaba bien, de lo del PlayStation, comenzó a revisar las prendas y se percató que le hacía falta un anillo de oro de 10 quilates, el cual describe Fósil de correa, valorado aproximadamente $400, una esclava de 10 quilates de su hijo, la cual tiene una plaquita valorada en $200. Dijo que también le hacían falta un dinero y que su residencia solo vive ella, su esposo, su hijo de 9, como esto. Consta la resolución número 38 del 16 de junio del 2023, donde se dispone de hacer inspección ocular a las casas de empeños de Préstame de la Gran Estación de San Miguelito y la Casa del Peñón de Brisa del Golf. Consta el acta de inspección ocular realizada el 5 de julio, donde consta que fueron recibidos en la casa de empeño del corregimiento Victoriano Lorenzo, Préstame, donde la encargada Zulda les informó que Kelvin acudió el 24 de febrero y les vendió un reloj Fósil modelo J por $38. Consta la inspección ocular, el acta del 5 de julio del 2000, la casa de empeño, del Peñón de Rufín Alfaro, donde el señor José le informa que a nombre de que encuentran empeñados un anillo de mujer, que le hace falta una piedra y una pulsera de hombre con placa chica, empeñadas entre el día 8 y 10 de marzo del 2000, por un monto de 45 y 65 balboas respectivamente. Estas prendas fueron mostradas por el señor José de Empeño, la señora, quien indicó reconocer las prendas como de su propiedad. Después de lo anterior, señora juez, nosotros consideramos que existen los elementos suficientes para que se dé la imputación de Yesser de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280 del Código de Procedimiento Penal y solicitamos el plazo legal para continuar las investigaciones o explorar métodos alternos de solución de conflictos. Ok, gracias, licenciado Linero. Sí, señora juez, en atención a ese control horizontal que se le debe permitir a la defensa, me debo permitir la posibilidad de solicitar algún tipo de aclaraciones a las señoras fiscales en cuanto a los actos o elementos de convicción que tiene
que bien le ha presentado a usted para que usted tome una decisión de dar por formulada la imputación, si son suficientes o no. Sí. Señora fiscal, estableció que el señor, en su noticia, en la primera noticia criminal, ¿cuáles fueron específicamente los artículos que le fueron hurtados? Ya, claro, en la noticia criminal, perdón, el señor señaló que se le habían llevado, que su menor informó que se habían llevado un PlayStation valorado en 500 balboas, 2 controles de ese PlayStation valorado en 30 balboas cada uno, o sea, $60 del videojuego. De igualmente, al revisar se percató que le hacía falta una sortija de oro de 18 quilates de su esposa, valorada en 300 balboas. Y al preguntarle al hijo... Estableció o hizo mención de que la DJ había hecho una diligencia en las casas de empeño, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué prendas, la sortija en específico, de cuántos quilates estableció el policía o el DJ en ese momento? Acá está. Sí, cuando ellos fueron a la casa de empeño, en el peñón de Brisas del Gol, donde el ciudadano constaba, pues según el informe de la policía, empeñó una pulsera de hombre de 10 quilates y un anillo de mujer de 10 quilates, y que al investigar en la referida casa de empeño se comprobó que... De 18 quilates, y lo que observó el DJ era una sortija de 10 quilates, ¿cierto? Entonces, Ajá. Cierto, son dos cosas distintas. Señora fiscal, ¿nos podría mencionar la fecha de esta diligencia del DJ? ¿Qué fecha se realizó? Por favor. El 1 de mayo del 2023. 1 de mayo de 2023. ¿Podría mencionarnos ahora bien la ampliación de la víctima, de la señora, donde describe que se le habían perdido, o describe un reloj, hizo mención a un reloj fósil, hizo mención a una sortija? ¿Para qué fecha se hizo esa ampliación de la declaración? El 17 de mayo del 2023. 17 de mayo. ¿A dónde va? Es que todo lo ha repetido, o sea, la fiscal está repitiendo lo que ya dijo. Sí. Ahora bien, corroborando nuestra información, lo primero, estableciendo que en la noticia criminal el señor estableció que era una sortija de 18 quilates, y la diligencia que realiza la DJ y que hace la inspección ocular, la presunta víctima, dan cuenta de que es un anillo de 10 quilates. Estamos hablando de una prenda con un quilate completamente distinto. Eso es para partir de ese primer punto. Segundo, DJ realiza una diligencia, lógicamente comisionada por el Ministerio Público, con fecha del 1 de mayo. No es hasta el 15 de mayo, es decir, 14 días después, teniendo la información, porque el DJ estableció específicamente cuáles fueron los objetos que el señor había empeñado y dio la descripción que era un reloj fósil, que era una prenda de 10 quilates. Esta información en ningún momento la dieron a conocer las víctimas dentro de su declaración. La vienen a dar a conocer posterior, 14 días que surge el informe del DJ, y establecen la misma información. Perfecto. Más allá, consta dentro de la carpeta de investigación que se le ha preguntado a la víctima de qué forma puede acreditar que esas prendas le pertenecen a ellos. No pudieron sustentar ningún tipo de factura, ni siquiera ningún tipo, por más que consta dentro del informe del Ministerio Fiscal que ni siquiera existen imágenes de esas prendas. Entonces estamos estableciendo cuáles son los elementos de convicción suficientes que trae para usted, para dar por formulado una imputación que se le va a arraigar a un proceso al señor. Existe el informe de despacho del día 8 de mayo de 2023, donde consta que el asistente del Ministerio Público le hicieron una llamada a la hoy presunta víctima, donde ella manifiesta que el señor devolvió el PlayStation porque estaba supuestamente dañado. Se le hizo, es más, consta dentro de este informe, la entrega de ese evento porque se había dañado, y por eso fue que lo hizo entrega del mismo. En atención a esto, nosotros consideramos que no existen los requerimientos útiles, los elementos de convicción suficientes para arraigar a una persona a un proceso durante una fase de investigación que podrían ser 6 meses, como establece la norma, pero no va a estar arraigada necesariamente a 6 meses, sino a un juicio de llegar a querer tener la intención de acusar a una fecha de juicio, donde quede posteriormente a 1 año, quizás 2 años, dependiendo de la fecha de audiencia que se esté programada aquí. Es por tanto, al no existir esos suficientes elementos de convicción que tienen que ser en concreto, considero muy personalmente que no se debiese dar por formulada la imputación en contra de nuestro representado, señora juez. Ok, gracias, señor. Que a su defensa y de igual forma a la Fiscalía, que ha indicado un hecho por el cual desea iniciar la investigación. Es deber de este tribunal asegurarse de que usted comprenda lo que está ocurriendo en este acto de audiencia. Por eso le pregunto, una vez escuchado a la fiscal,
usted y a su defensa, ¿usted comprendería por qué se le estaría iniciando una investigación? Ok, gracias. En vista de lo indicado o solicitado por parte de la licenciada Abraham, base al artículo 280 que establece que cuando el Ministerio Público considere que tiene suficientes evidencias para formular imputación, individualizará al imputado, lo que quedó consensuado al inicio de la audiencia, le indicará los hechos relevantes que fundamentan la imputación y le enunciarán los elementos de conocimiento que la sustenten. Hecho esto por parte de la fiscal, el licenciado Libero ha indicado las objeciones que mantiene la misma, tomando en consideración la disconformidad que tiene la defensa en cuanto a los artículos que fueron escritos al momento de la noticia criminal y los diferentes informes o los del investigador de campo donde describe otro tipo de artículos y la falta de convicción para la defensa por parte de la víctima al no poder acreditar dichos artículos. Hemos escuchado al señor las razones por las cuales se le estaría iniciando una investigación y el tribunal considera que sí, que en efecto la formulación de imputación es el anuncio, la comunicación del inicio de la investigación por parte del Ministerio Público. Efectivamente deben existir los elementos de convicción que acrediten el hecho punible. Al momento que se da por presentar la imputación es cuando inicia dicha investigación, tomando por consideración de que sí existen por lo menos los señalamientos por parte de la víctima y que indican la comisión de un posible hecho en su perjuicio, tomando en consideración que describen ciertos tipos de bienes, sortijas, pulseras, anillos. Según lo mencionado por parte de la Fiscalía en la investigación de campo, no se ubicaron, o sea, no es que no se ubicaron, sino los diferentes elementos que son anunciados en la noticia criminal son encontrados por parte de los informes de investigación de campos, donde se recorre las casas de empeño. Entiendo que es la pulsera de 10 quilates, el reloj fósil de mujer y anillo de hombre. En la noticia criminal, o sea, no se compagina porque efectivamente no hay imagen, si es la misma o no, pero en la noticia criminal existen elementos que fueron descritos en el informe de investigación. Si una sortija o una pulsera, no recuerdo cuál de las dos había sido mencionada por la defensa, que era de 10, ellos mencionaban que eran de 18, pero existía un reloj fósil de mujer que fue mencionado en el informe de investigación de campo de la DIJ. O sea, si no es 100% los mismos objetos, sí existe un elemento de convicción que acreditaría que posiblemente sí existe o hubo un perjuicio en contra de la señora, porque uno de los artículos sí se compagina con la noticia criminal desde un principio. Entonces, y para eso es la investigación, para acreditar si en efecto es o no, y para que se inicie esa investigación, para acreditar si hubo o no un hecho punible, se hace necesaria la imputación. Y para la imputación existe, o por lo menos para este tribunal, existen los elementos mínimos que iniciarían dicha investigación para acreditar entonces si el señor es o no autor de un hecho punible. Y tomando en consideración de que existen esos elementos mínimos, hubo la individualización, se le indicaron los hechos y se le denunció los elementos de conocimiento que la sustentaba, este tribunal da por presentado en contra de la imputación de cargos por el delito contra el patrimonio económico en su modalidad de hurto agravado, con base al artículo, usted mencionó 214, ¿qué numerales? El 3. 200, con base al artículo 213 y 214, numeral 3, y se establece 6 meses, en calidad de autor, perdón, con base al artículo 43, y se establecen los 6 meses de investigación dentro de la presente causa. ¿Alguna otra solicitud, fiscal? Sí, señora, voy a solicitar y me permita sustentar una medida cautelar para el... En este momento nuestra petición se basa en las medidas cautelares que establecen los numerales 1, 2, 3 y 8 del artículo 224 del Código Procesal Penal, es decir, reporte los días mes, la prohibición de salir del ámbito del territorio nacional del país, pues, la prohibición de acercarse a la residencia de las víctimas o de sus lugares de trabajo o estudio donde estos se encuentre, y la obligación de mantener el domicilio que él dio al tribunal a través de su apoderado legal, lo cual nos va a permitir mantenerlo arraigado el proceso. Consideramos que la misma no es una medida que sobrepase algunos extremos en cuanto a que no estamos pidiendo una detención provisional, que es la más severa, y solo va a durar 6 meses mientras dure la investigación. Para ello nos trasladamos lo que hace referencia al artículo 222 del Código Procesal Penal, es decir, si existen los medios probatorios demostrativos del hecho punible y la vinculación del imputado al presente caso, como ya usted lo ha señalado en este momento, se ha establecido que existen los elementos suficientes para iniciar una investigación en contra del señor. Si la medida es necesaria en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares, consideramos que esto es así, ya que es un delito contra el patrimonio económico, hurto agravado, donde el señor quiso de confianza, donde se le había permitido estar en la residencia de la señora, conocían, y haciendo uso del abuso de la confianza, que se le había dado, se aprovechó para hacer el hurto de estos bienes de la residencia. De allí que consideramos que en cuanto a la que es necesaria, se cumplen los requisitos.
En cuanto a los restos de los requisitos del artículo 227, señalamos los numerales 2 y 4, que es cuando existan motivos graves y fundados para que el imputado pueda destruir o afectar medios de prueba. En el presente caso, los testimonios de las propias víctimas del proceso, en virtud de que él mismo los conoce, sabe dónde residen, conoce a su familia, conocen al hijo. Ellos solicitaron una medida de protección en contra de los mismos. Consideramos que sí existe esta causal, por así decirlo, de que se cumple toda vez que pueda tomar alguna represalia en contra de los mismos, y la misma va ligada al numeral 4, de cuando existen razones fundadas para impedir o atentar contra la víctima y sus familiares. De ahí que consideramos que estos dos numerales del artículo 224 se cumplen para que se cumplan con las exigencias para que se dé una medida cautelar al imputado. En cuanto al resto de los requisitos del artículo 222, si es proporcional a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado, consideramos que es proporcional, ya que se trata de un delito de hurto agravado, no es hurto simple, es un delito de hurto agravado con abuso de confianza. Por tanto, en cuanto a la naturaleza del delito, del hecho, tiene la misma proporcionalidad mantener una medida cautelar para este delito. Y en cuanto a si se afectan los derechos del acusado, que de alguna manera se le va a afectar su movilidad, porque no va a poder salir del país, va a tener que reportarse los días que es lo que solicitamos nosotros. En este caso, esto no afectaría, ya que es proporcional al delito que se le ha imputado el día de hoy. De allí que consideramos que se cumplen estos requisitos para otorgar una medida cautelar y mantenerlo arraigado al proceso. Gracias, Lisa. Gracias, señor juez. Efectivamente, como ha expuesto el Ministerio Público, luego de que se ha dado por presentada la imputación, ya que el acto formal donde se le va a conocer al señor que está obligado verdaderamente a una investigación, y los elementos que la defensa hace señalamiento en cuanto a la falta de concordancia, y no es ni siquiera en los hechos, sino en la calidad, tenemos suficiente tiempo para determinar realmente dicha discrepancia, ¿no? Pero si lo vemos de la óptica de los requisitos de la aplicación luego que se dé la imputación, estoy conforme con los usados con el Ministerio Público en cuanto a los requisitos del artículo 222. En cuanto a ejercicio medio probatorio, claro que sí, ya hemos visto todos los elementos que se han dado a conocer, tanto en la visa criminal como la investigación y la inspección que se hizo tanto a las casas de empeño que se encontraban en la gran estación y a lo que se encontraba en el Peñol, y vemos que hay una relación contexto con los elementos que se denunciaron. En cuanto a la proporcionalidad, estoy validado directamente al artículo 12, y no tenemos que perder la perspectiva que es efectiva y necesaria para así guardar el más jurídico tutelado, que es lo que se ha violentado en perjuicio de mis representados, en este caso una delegante y la otra persona una víctima. Y en cuanto a si la afectación de los derechos del acusado es justificable por la naturaleza del caso, no solamente tiene que ser de la proporcionalidad en cuanto a la que se garantice la finalización del proceso, sino que también se pueda proteger a la víctima, que es una de las funciones del Estado. Ahora, sí discrepo un poco en cuanto a las reglas del artículo 227 en cuanto a la aplicación, porque vemos que al inicio del presente acto el diputado en la tarde de hoy, no dio con facilidad su dirección, y usted tuvo que hacerle preguntas para que fuera preciso. Inclusive no da contexto con la calle, es más, ni siquiera sabe el nombre de casa donde reside. ¿Por qué se da esto, distinguida juez? Porque recordemos que el señor tiene un domicilio fijo realmente. Él vivió y convivió en la casa de mi representado. Que él no pueda en la tarde de hoy establecer con exactitud donde reside me da un riesgo que es el numeral 1. 2. Con este motivo grave fundamental para inferir que el imputado pueda destruir y aceptar medio de prueba. Recordemos, distinguida juez, que los afectados dieron preciso ambos de que el señor vivió con ellos. En cuanto al numeral 3, que las sentencias especiales se determina que su libertad pueda ser de peligro para la comunidad o por pertenecer a una organización criminal o por la naturaleza y número de delitos imputados por contar con sentencia condenatoria vigente. Aquí lo que se establece es un riesgo que es inamovible, es resultado de la imputación. No pudo establecer en la parte de hoy que se representa una organización criminal, pero sí representa un peligro en su momento dado. Es que va ligado al numeral 4, pero es que es la comunidad, porque es violenta la intimidad donde el señor reside y comete un delito. Y no solamente eso, o sea, va y saca ventaja de las casas de empeño y vende un reloj que no es de él. Entonces es ahí donde se materializa el numeral 3. En cuanto al numeral 4, la víctima no es abstracta, es real. Y la víctima la vemos aquí en la tarde de hoy. En esta situación, distinguida juez, no le va a pedir detención, no. Solamente que la debe ser cada 15 y 30, que sea una vez a la semana. Y que el señor no solamente no se presente a la residencia, que tampoco se presenta al lugar de trabajo, ni de otras medidas considero que sí cumplen con la finalidad del proceso, porque se va a encontrar debidamente ligada al proceso, pero sí solicito que sea una amplitud en cuanto a la protección per se de la víctima, en este caso. Gracias. Ok, gracias, Roberto. Sí, señora juez, manifestar
que sí, nosotros nos oponemos al externado definitivamente por la señora fiscal de imponer una medida cautelar que restringe la libertad de una persona en base a un elemento de convicción que bien ellos acertadamente ahora dicen que es un reloj. Podemos entonces asumir que los otros objetos no. ¿Por qué no nos oponemos a esta dicha medida y a lo externado por el abogado de la víctima de que se le aplique la detención o firma de una vez por semana, en atención da que no es que lo digo yo, no es una utopía, la Corte Interamericana nos ha dicho que tenemos que analizar los riesgos, específicamente sí analicemos, pero los riesgos deben ser analizados en concreto y no es abstracto. Es decir, no podemos suponer que va a causarle un daño a las víctimas. Suponer, presumir, es vulnerar la presunción de inocencia. Establecer que por el quantum de la pena o la posible pena a imponer o la naturaleza, que es lo que estableció tanto la fiscal como la defensa, simplemente también vulnera la presunción de inocencia, porque estamos en una fase de investigación. Aquí no se ha podido vislumbrar de que nuestro representado ha inferido algún tipo de amenaza. Entonces, analizar los riesgos en abstracto y no en base a acciones, consideramos que no es propio y consideramos que sí, vemos siempre esto dentro de los argumentos de la representación del Estado. Nosotros proponemos, señora juez, y le manifestamos de la presunta víctima, él tiene familia aquí en Panamá. La única familia no son ellos tienen su familia, tienen su madre, sus hermanos, tienen un arraigo lógicamente familiar, ya estableció un arraigo domiciliario, tienen un arraigo laboral, entonces no vemos en qué puede consistir algún tipo de riesgo. Analizarlo simplemente, como me adelanté, en base a la naturaleza de los hechos, en el numeral 3 del 227, es romper esa presunción de inocencia, porque tenemos que analizar cuáles son esos elementos, si son suficientes. Y en razón al numeral 4, la razón infundada para generar o atentar peligro contra la víctima es redundar en lo mismo. Los riesgos no se presumen. Los riesgos tienen que ser sustentados, tienen que ser en concreto. Es obligación del Ministerio Fiscal sustentarlo en este acto de audiencia y no presumirlos. En ese sentido, nosotros, ¿qué le proponemos, señora juez? Que una vez analizado y en base a que dentro de lo que se ha escuchado aquí, lo que se le vincula es por un presunto reloj, arraigar a una persona que va a estar, como me había adelantado en la imputación, va a ser arraigado a un proceso, no por un plazo de 6 meses, sino hasta que llegue a juicio. Si bien tiene la determinación, la representación del Ministerio Público, acusarlo o no, aproximadamente entre 1 año y 2 años que se agenda, y entonces lógicamente va a estar arraigado a tener que estar firmando. Esto rompe ese derecho a la libertad por el análisis de un reloj, de un presunto reloj. Nosotros consideramos que es excesivo. Lógicamente toda persona que está firmando, que tiene detención domiciliaria, está limitado. Y si mañana pasado, por ejemplo, que el trabajo y tiene que aplicar otro trabajo, le van a decir a él que por qué él tiene que estar saliendo a firmar. Lógicamente esto afecta. Estos son los riesgos que en concreto tenemos que analizar. Entonces nosotros consideramos que lo prudente, dado los elementos que se han desarrollado aquí, que la aplicación si se va a aplicar una medida cautelar, que sea entonces la de firma por lo menos una vez al mes. Con eso consideramos que él mantiene un arraigo necesario, suficiente, para hacerle frente a esta investigación. Y algo que usted también debe conocer, señora juez. Este proceso empezó, esta denuncia se presentó en mayo. Nosotros como defensores, desde junio, antes de que ellos se constituyeran como creyentes, nosotros presentamos poderes. Es decir, desde el mes de junio nosotros le hemos hecho frente a este proceso. No es ahora. Así que no existe la intención de desatender el proceso, ni mucho menos inferir algún tipo de riesgo. Es por eso que nosotros consideramos que lo más acorde es, como mínimo, podría ser la aplicación de un reporte de una vez al mes. Y todos los demás, la de salida, nosotros no tenemos ningún tipo de oposición. Algo que sí, que en el lugar donde él trabaja y hace eventos, al parecer la víctima en ocasiones le gusta recurrir a este lugar, por lo cual nosotros queremos dejar por sentado mañana pasado cualquier hecho de que la víctima o algunos familiares quieran llegar a ese lugar público y se quiera entonces establecer de que él está violentando o amenazando o coartando cualquier... Esto es lo que vamos a dar por sentado, señora juez, porque sí ha pasado que las víctimas han ido a este lugar donde él trabaja. Es por eso cuanto nosotros nos reiteramos de nuestra solicitud de que se aplique la medida de firma por lo menos una vez al mes en atención a lo que establece el 224 en su numeral 1, señora juez.
Ok, gracias, licenciado. Tomando en consideración la solicitada por parte del licenciado Bravo de aplicar una medida cautelar, ha indicado que se le aplica al señor reporte los 15 y 30, la prohibición de salida del país, el alejamiento de la víctima, así como mantener el domicilio antes señalado en Don Bosco Granillo. Por su parte, el licenciado solicitado que sea la firma una vez a la semana, el alejamiento que se aplique a los trabajos, tanto del licenciado, el impedimento de salir del país y mantener su domicilio. Y por su parte, el licenciado Roberto ha solicitado que sea una vez por mes. Efectivamente, tal cual como las partes han indicado, el artículo 122 establece los requisitos para la aplicación de una medida cautelar. En este caso ya se dio por presentada un hecho o una imputación donde se da la vinculación del señor, en este caso el señor Kelcho, por lo que existen los medios demostrativos del hecho punible y la vinculación del imputado con el hecho. En cuanto a la necesidad, por la naturaleza y el grado de exigencia cautelar requeridas en el caso concreto, nos lleva a las reglas del artículo 227, que si bien es cierto, la Fiscalía les marcó en el numeral 2 y 4, cuando pueda afectar, inferir que puede el imputado destruir o afectar medios de prueba y que existan razones fundadas para inferir peligro atentar contra su víctima o sus familiares, tomando en consideración lo ligado a estos dos artículos en cuanto a las pruebas que son la declaración de las víctimas, en este caso, de que han indicado que existe una amenaza o amenaza por parte del señor, que por esa razón se le tuvo que poner una medida de protección. Por su parte, el licenciado Percival agrega que el imputado se da la fuga o que está bien evidente que intente hacerlo, tomando en consideración la falta de precisión por parte del señor en el momento de la individualización del mismo ante este tribunal, y el numeral 4, cuando sea un peligro a la comunidad, lo marca igualmente tanto en lo mencionado en el 2 y en el 4, que son las amenazas a sus representados. Y por su parte, el licenciado Roberto hace alusión de que no existen estas amenazas, que las amenazas vienen o las provocaciones provienen de las víctimas, en este caso, que acuden al lugar de trabajo del señor Kevin, a pesar de que existe la medida de protección. En efecto, estamos hablando de un delito de hurto que, si bien es cierto, es agravado, es un delito desistible, pero esto no le pierde fuerza a los riesgos del proceso, tomando en consideración que el fin de la medida cautelar es no hacer el ilusorio del proceso, sea por las pruebas, sea por el arraigado del imputado. Para lo que se busca, el ideal de las medidas cautelares es que llegar a un fin, en este caso sea un juicio o un método alterno antes del mismo. Por lo que la proporcionalidad de la naturaleza del hecho y la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado debe ser proporcional con la afectación de los derechos del acusado, que se debe justificar a la naturaleza del caso en concreto. En efecto, el señor que individualización no mostró de manera segura, o sea, no digo de manera segura, sino de manera contundente la dirección, tomando en consideración de que no dio el número de la residencia, pero también es menos o no es menos cierto que al momento de la individualización en la imputación se dio por acreditado esa dirección. No sé si es que es la misma que consta en carpeta o no existe un informe de la misma, tomando en consideración que existe un informe de investigación de campo de individualización y no se ha dicho que existe un choque de direcciones o que no se ubica una dirección del señor que en consideración de que se dio por individualizado tomando como cierta esa dirección. En cuanto a las amenazas, obviamente no hay evidencia de amenaza, pero también es cierto de que este hecho es a inicio, o sea, quitando, o sea, si restarle valor a lo del menor, me refiero a la víctima per se, el hecho fue al inicio de año, existe una medida de protección, no se me ha indicado de que dicha medida de protección ha sido violada por parte del señor, que igual forma, sin restarle certeza a lo que dice el licenciado Roberto en cuanto a los familiares que van a los lugares, efectivamente el señor Kevin al momento de su individualización indicó que él hace eventos, es productor de eventos, pero como tribunal no se le puede poner en medida de alejamiento a la víctima. O sea, me explico, el proceso es ante el señor que es el que lleva el cargo o el peso de esas medidas cautelares. Considera el tribunal de que, si bien es cierto, no observa o por lo menos por lo que indicaba las partes, porque no conozco la carpeta en sí, un peligro de fuga al señor, vincularlo de que el señor que, o sea, según lo manifestado por los intervinientes, no podemos indicar que a partir de hoy el señor que amenazar a las víctimas o va a actuar en contra de la víctima cuando él ya conoce el proceso desde antes y no se ha indicado, no ha habido nuevos hechos desde que él tiene conocimiento hasta la fecha, porque le cabe razón al licenciado Roberto en el sentido de que ellos no conocen el caso desde hoy. Entonces sí, existe la necesidad de proteger a la víctima, pero tiene que ser basado en algo en concreto y efectivamente no se le ha presentado a este tribunal algún riesgo que pueda ostentar la víctima en este momento o el riesgo de la dirección, en este caso que solo repercute la dirección, pero es esa dirección misma que la Fiscalía mantiene como individualizada al señor, por cierto, al momento de la individualización.
Entonces, como el fin del proceso es mantener al señor arraigado al proceso, existe un arraigo, en este caso domiciliario, debe existir el laboral, pero obviamente el tribunal no le preguntó a él la dirección de trabajo, por lo que esa falta de información, por lo menos el tribunal, no sé si como está en carpeta, no puede ser aplicable a él. Entonces, en cuanto a las medidas cautelares que fueron propuestas por los intervinientes, el tribunal considera de que, tomando en consideración el hecho, cómo se da, el abuso de confianza, que fue el delito o el agravante por parte del Ministerio Público, le impondrá al señor la obligación de reportarse 2 veces al mes, es decir, los días 15 y 30, el alejamiento de la víctima. Ese alejamiento se aplica tanto de manera presencial a través de la medida cautelar es tuya. Yo entiendo el tema de algún evento y que ellos se acerquen, la medida cautelar es tuya, el que tiene el peso al que se le puede agravar la medida cautelar, y en el caso de una medida de protección, imputar un nuevo tipo de delito, es a ti. No se le aplicará un alejamiento, obviamente, porque no se puede a la víctima, pero sí se le hace un llamado de atención. Somos adultos y entiendo el caso, no es abusar de que como él tiene la medida, entonces yo me la acerco, porque también existe la víctima provocativa. No estoy indicando que es este caso, o sea, estoy haciendo todos los parámetros para evitar un malentendido, que como él es el que tiene la víctima, entonces en la medida yo me acerco y él la va a incumplir, no se va a ver así. De igual forma se le impone la prohibición de salida del país y mantener el domicilio, no como, obviamente, como retención domiciliaria, no, sino que su dirección sea ubicado en 2 partes notificadas. ¿Alguna otra solicitud fiscal? No, señora juez. Licenciado. Por parte de la querella no distinguida. Sí, por nuestra parte, nada más que nos aclaren dónde tendría que quemarme, disculpa. ¿Esa del Ministerio Público es en la RUBE, licenciada? Sí, 15 y Ajá, 30. esa es la sección de medidas cautelares en la RUBE. Finalizamos entonces el presente de audiencia, señor Blas. 2:59 de la tarde, señora juez. 2:59 de la tarde, agradeciendo a todos su presencia.